A ver, pensemos en esto. ¿Cómo nace una leyenda del fútbol? No siempre es en una sala de juntas con nombres de negocios y todo eso. A veces nace en el patio de una escuela. Claro. Con un grupo de adolescentes, chavitos, ¿de qué? ¿13 años? Armados solo con un balón y, pues, un sueño. Así comienza la historia de uno de los equipos más emblemáticos de México. Y es que es una historia de extremos, ¿eh? Hoy justo vamos a explorar ese viaje. Vamos a analizar los orígenes que son increíblemente humildes del Club América, ¿Sí? su ascenso hasta convertirse en una dinastía en la era amateur, y luego la crisis. Una crisis brutal que casi lo borra del mapa. Es que es la crónica de cómo puedes tocar la gloria y al poco tiempo estar al borde de la desaparición total. Totalmente. Ese contraste es lo que a mí me parece más increíble. ¿Cómo pasas de ser, pues, la envidia de la ciudad a estar a un pasito del descenso? Para entenderlo, tenemos que empezar por el principio. Vámonos al Colegio Mascarones. Justo ahí. Entonces, la historia nos dice que tenemos a estos dos equipos de adolescentes. Por un lado, en el Colegio Mascarones está el equipo Récord, liderado por un joven, Rafael Garza Gutiérrez. El famoso récord. Exacto. Y por otro, en el Colegio Marista de la Perpetua, el equipo Colón. Lo que a mí, la neta, me cuesta trabajo imaginar es cómo dos grupos de chicos, de colegios que seguro competían, deciden unirse. Sí, es una gran observación. Digo, a esa edad lo normal es querer ganarle al otro, no fusionarte con él, ¿no? Y es que esa es la clave, porque rompe con el mito. La realidad es que no eran rivales así a muerte. Ah, ok. Eran más bien dos grupos de amigos que compartían una pasión, pero desbordada, por el fútbol, y que de forma muy madura para su edad se dieron cuenta de que juntos eran mucho más fuertes. Claro. La reunión en los Llanos de la Condesa, el 12 de octubre de 1916, no fue una negociación tensa, fue casi una fiesta, una reunión de amigos para crear algo más grande. Y en medio de esa reunión, a uno de ellos, a Pedro Cheto Quintanilla, se le ocurre algo genial. Ve la fecha, 12 de octubre, y propone el nombre América. Justo por la conmemoración del descubrimiento del continente. Es una de esas ideas tan perfectas y en retrospectiva tan obvias que es increíble. Y a partir de ahí, el equipo no solo nace, sino que explota. Totalmente. Y no fue un éxito que se fue dando poco a poco, ¿eh? Fue casi inmediato y aplastante. Para mediados de los años 20 ya habían conseguido algo que nadie había hecho. Ganar 4 títulos de liga seguidos. 4. Y no fue casualidad. Las crónicas de la época sugieren que el equipo Récord, que era la base, introdujo un estilo de juego más rápido. ¿Cómo era? De pases cortos a ras de pasto. Esto era muy diferente al fútbol más físico, de pelotazos largos, que dominaba en México en ese entonces. Fue una pequeña revolución táctica a nivel amateur. O sea, no solo eran buenos, eran innovadores. Justo. Nadie supo cómo contrarrestarlos. Desplazaron al Real España, que era el mandamás de la época, y se convirtieron en la nueva potencia. Eran los reyes de la capital. Una auténtica dinastía amateur. Parecía que nada podía detenerlos. Pero entonces, el fútbol en México cambió para siempre. Exacto. Llega el profesionalismo en 1943. Y lo más curioso es que el América, a través de su presidente César Martino, es uno de los principales impulsores de este cambio. Sí, ellos mismos lo promueven. Promueven el registro oficial de la profesión de jugador de fútbol. Parecía que estaban, pues, perfectamente posicionados para dominar esta nueva era. Pero lo que vino después Fue una auténtica pesadilla. es que los números de esa época son para no creerse. Estaba revisando los datos y me topé con cifras que hoy serían un escándalo nacional. En la temporada 45-46 recibieron 101 goles en contra. 101. Es una cifra brutal. Hoy eso significaría el despido de medio equipo y el ridículo absoluto. ¿Qué estaba pasando en la cancha para que ocurriera un colapso de esa magnitud? Fue una tormenta perfecta. Primero, la transición al profesionalismo significó que ahora había que pagar sueldos. Claro, Y el club no tenía una estructura económica para eso. Muchos jugadores de la era dorada se retiraron o se fueron a otros equipos que sí podían pagarles. se desmanteló el equipo. Exacto. Y segundo, tácticamente se quedaron atrás.
Lo que les funcionó en el amateurismo ya no era suficiente en una liga con extranjeros y entrenadores con otras ideas. Y esa crisis se reflejó en resultados humillantes. Tuvieron una racha de 15 partidos seguidos sin ganar. 15. Y luego está esa goleada, la peor de su historia en liga. Un 9-2 contra el Atlas en 1946. Uf. Me imagino la moral del equipo, de los aficionados. Pasar de ser tetracampeones a que te metan 9. Y el fantasma del descenso se volvió una presencia constante, ¿eh? El equipo anduvo rozando la segunda división varias veces. ¿En serio? Sí, terminaron penúltimos en la 46-47 y de nuevo en la 51-52 y 52-53, salvándose por muy poco en las últimas dos. Estaban en una crisis deportiva profundísima. Años luz de aquella gloria. Ya no eran el equipo innovador, eran el equipo al que todos le querían ganar para sumar puntos fáciles. Pero, bueno, justo cuando parecía que el equipo no tenía fondo, aparece un rayo de esperanza. Sí. Bajo la dirección de un técnico de la casa, Octavio Vial, y con una nueva camada de canteranos y algunos refuerzos, el equipo empieza a mostrar señales de vida. Y el momento que lo cambia todo anímicamente es la final de la Copa México de 1954. Y hay que imaginar esa escena, ¿eh? La final es contra el Guadalajara. El gran rival. El gran rival. El partido es una batalla. Termina 0-0 después de 120 minutos. Y se tiene que definir en penales, que en esa época no era para nada común. No, claro, era algo nuevo. Había confusión, el público no sabía bien qué esperar. En medio de ese caos, emerge la figura del portero, Eduardo González Palmer. Se convierte en el héroe. Ataja un penal clave. Ataja un penal clave y le da al América la victoria. Pero más importante, le devuelve la fe a un equipo y a una afición que la habían perdido por completo. Y ese título fue como abrir una compuerta. La temporada siguiente, la 54-55, es de ensueño. Sí, una locura. Vuelven a ganar la Copa México. Otra vez contra el Guadalajara, con un gol de Manuel Cañeve. Y para rematar, 4 días después, le ganan el campeón de campeones al Zacatepec. Que era el campeón de liga. De repente, parecía que la pesadilla había terminado. Deportivamente, el equipo estaba de vuelta. Así es. Parecía que lo peor había pasado, pero la crisis más grave, la que de verdad amenazaba con la extinción del club, no estaba en la cancha. ¿A qué te refieres? Estaba en los libros de contabilidad. A finales de los 50, el club estaba en bancarrota. Aún operaba como un club de socios, y es importante entender qué significa eso. Claro, porque suena muy romántico un club de sus socios, pero en la práctica, ¿qué implicaba para su supervivencia? Implicaba que el equipo vivía de cuotas y sobre todo de las donaciones de sus miembros más ricos. O sea, de la buena voluntad. Exacto. Era un modelo basado en el cariño a los colores, no en un plan de negocios. Funcionaba en el amateurismo, pero en el profesionalismo, con sueldos, viajes, fichajes, era totalmente insostenible. Claro. En el momento en que esos benefactores cerraron la cartera, como ocurrió, el club simplemente se quedó sin gasolina. Estaba literalmente a días de desaparecer. Y justo ahí, cuando el equipo estaba con el agua al cuello, a punto de ahogarse financieramente, aparece una figura que nadie esperaba y que cambia las reglas del juego para siempre. En 1956, el empresario refresquero Isaac Besudo Compra el equipo. compra el equipo. Y esa adquisición fue un parteaguas absoluto. Besudo no solo puso el dinero para pagar las deudas, que ya era muchísimo. Sí, claro. Su verdadera genialidad fue entender que un equipo de fútbol podía ser algo más que un club, podía ser una marca. Una visión totalmente diferente. Fue el primero en darle al club una proyección mediática pensada para generar recursos propios. Marcó el fin del modelo romántico del club de socios y el inicio de la era empresarial en el fútbol mexicano. O sea, Besudo no solo salvó al América, sino que le mostró el camino al resto. Les enseñó que el futuro no estaba en la caridad, sino en convertirse en un producto de entretenimiento que se pudiera vender. Justo. La temporada 58-59, ya con esta nueva estructura, es vista por muchos como el verdadero inicio del América moderno. El que se convertiría en un gigante mediático y deportivo. Exactamente. Es que es un recorrido increíble cuando lo ves en perspectiva, de un grupo de estudiantes jugando en los llanos de la Condesa a ser una dinastía amateur.
luego de estar al borde de la quiebra y del descenso con goleadas históricas. A ser rescatados y reinventados por una visión empresarial que se adelantó a su tiempo. La historia inicial del América es una de supervivencia, sí, pero sobre todo de una transformación radical. Y esto nos lleva a una reflexión final muy interesante. A ver. Si Isaac Besudo no hubiera comprado el equipo en 1956, ¿existiría el Club América como lo conocemos hoy? ¿O habría desaparecido como tantos otros equipos de esa época? Es una buena pregunta. Y plantea algo clave sobre lo que forja una leyenda en el deporte. ¿Qué es más decisivo? ¿La pasión y el espíritu puro de sus orígenes o la visión de negocios que asegura su supervivencia y su proyección a futuro?